Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Me encanta porque es un tema muy importante y este tipo de situación la está atravesando mucha gente por miedo, ¿sí? El miedo es todo aquello que te separa de una mejor versión de ti mismo, simple y sencillamente. Detrás de la ira, del orgullo, de la vergüenza y de cualquier otra emoción existe miedo. Entonces, si tú no estás encarnando tu mejor versión, si no estás experimentando excelencia en los ámbitos de tu vida, es porque detrás hay un miedo conocido o no reconocido. El tema de hoy es: la deuda es el síntoma, la mente es la causa, ¿sí? ¿Por qué les quiero hablar de este tema? Porque tengo la experiencia, he tenido situaciones de conflicto con respecto al dinero y conozco cuál es ese paso a paso con el que tú puedes salir de esa situación. Y es muy importante porque casi nadie habla de esto, de la importancia de tomar decisiones internas. ¿Por qué? Porque a partir de una decisión interna que tú tomas, porque cuando una persona tiene una deuda, ¿sí? No es algo del mundo externo, es algo que se está reflejando a partir de algo interno. Es decir, de una serie de ideas limitantes que se han sostenido a lo largo del tiempo. Y muchas veces, por el miedo, se empieza a evadir la situación, no se quiere abordar, no se quiere asumir responsabilidad porque las personas creen que no van a poder, creen que esa situación no va a mejorar. ¿Por qué? Porque a veces las deudas con los bancos crecen muchísimo en interés. Chicos, pero se puede salir. Lo digo yo con certeza porque he experimentado este paso a paso y he salido de esas situaciones. Y tengo una alumna a la cual le voy a pedir un testimonio que luego voy a compartir en mi Instagram. Si tú no conoces mi Instagram, te lo dejo ahí abajo. Ahí tú vas a conocer mi historia y también comparto mucho de cuáles son las técnicas y las estrategias que yo utilizo para conectarme con la excelencia en los ámbitos de mi vida, salir del miedo hacia el poder y sobre todo encarnar esa versión elevada que yo elijo cada día. Tu mejor versión no está a años de distancia. Eso es perfeccionismo, cuando tú piensas que las cosas están en el futuro y que no las puedes alcanzar ya. Por supuesto que tú puedes alcanzar a tu mejor versión hoy, porque cada día que tú accionas hacia la excelencia, estás encarnando tu mejor versión con las herramientas que tienes. No necesitas nada más. En la medida en que tú te conectas con tu versión elevada, con tus herramientas de hoy, vas sembrando. Y luego en el futuro vas a ver el producto de esa siembra. Si tú estás pensando que tu mejor versión está en el futuro, y que cuando estés en el futuro vas a tomar las acciones, déjame decirte que eso nunca va a llegar, porque vas a seguir alimentando la misma mentalidad de siempre. Por lo tanto, vas a replicar tu pasado en tu presente y tu futuro. Las cosas empiezan a cambiar el día de hoy con pequeños pasos. Cada pequeño paso es importante. Lo que sucede es que las personas no aprecian esos pequeños pasos por solo pensar en grande, pero cuando piensas demasiado en grande, muchas veces te saboteas, porque dices, eso está a años de distancia, no lo puedo alcanzar. Y como tu cerebro lo ve a mucha distancia, es más probable que lo abandones. Cuando tú ves las cosas a mucha distancia, lo que tienes que hacer es empezar a tener micrometas para que tu cerebro se empiece a llenar de evidencias de que tú eres capaz de lograr trascender esa situación. ¿Sí? Te voy a dar 3 claves para que tú puedas superar cualquier deuda que tengas. Escúchalo bien, porque estas claves son relacionadas con un estado interno. Y de acuerdo con ese estado interno y las cualidades internas que nosotros desarrollamos, vamos a empezar a traer a nuestra vida como consecuencia de esa persona en la que nos estamos convirtiendo, todas las cosas que estén alineadas con esa persona, ¿sí? Si tú te mantienes en la misma identidad que generó esa deuda, no vas a poder salir. Lo primero que tienes que cambiar es el estado interno para poder avanzar. Y el paso a paso es el siguiente. Primero, ningún problema se resuelve desde el mismo nivel de conciencia en que se creó. Así es que, chicos, si tú tienes una deuda actualmente, lo primero que tienes que hacer es revisar cuáles son esas ideas limitadas que tienes acerca del dinero. ¿Qué es lo que has estado pensando a lo largo de todo este tiempo
que te llevó a esa situación de deuda. ¿Qué implica esto? Asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad por lo que has materializado a lo largo del tiempo. Recordemos que el karma, ya sea positivo o negativo, no es más que el producto de los pensamientos, emociones, acciones e intenciones sostenidas a lo largo del tiempo. Es como esa mochilita espiritual que tú cargas. Si esa mochilita espiritual tiene muchas piedras, te va a costar más ir hacia tus metas y objetivos. El punto aquí es empezar a quitar cada una de esas piedritas que son las ideas limitantes, y cada vez que tú te conviertes en una persona reactiva, que es impulsiva, que reacciona en base a la vieja programación, y convertirte en una persona proactiva. ¿Qué es una persona proactiva? Que observa sus emociones, observa los pensamientos e identifica que ese pensamiento no le es útil para la versión elevada que quiere encarnar ahora. Lo deja a un lado y empieza a tomar acciones diferentes. No se deja llevar por el automatismo, no se deja llevar por el placer inmediato. Sabe gestionar esos pensamientos. Entonces tú te tienes que convertir en una persona proactiva y tomar acciones que te acerquen más a ese siguiente nivel de conciencia desde el cual tú vas a empezar a liberar esa situación. ¿Sí? Entonces, el punto número 2 está muy relacionado con esto, ¿sí? Porque ya te dije el 1, ningún problema se resuelve desde el mismo nivel de conciencia en que se creó. Entonces, ¿por dónde empezamos? Aquí vamos con el punto 2. Primero tomas la decisión interna y luego piensas en el cómo. El cómo va a aparecer cuando tú tomes la decisión. Chicos, sé que suena extraño, pero nosotros no tenemos las cosas que queremos en la vida porque no hemos tomado la decisión interna. La decisión interna es esa intención energética que te hace subir hacia un siguiente nivel. Mientras tú no tomas responsabilidad, ni eliges que las cosas cambien en tu vida, vas a mantenerte en ese mismo estado de conciencia. Entonces, con el hecho de que tú tomes la decisión, ¿sí?, de resolver la situación, ya elevaste a un siguiente nivel de conciencia. Esto me sucedió a mí, ¿sí? Yo al principio no tenía manera de resolverlo. Entonces llegó un momento en el que me dije, voy a dejar de pensar el cómo, voy a dejar de pensar el cuándo, pero voy a desarrollar la certeza interna de que esa situación va a mejorar, se va a resolver, ¿sí? Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque tú tienes un campo de percepción actual. Ese campo de percepción actual está limitado por tu sistema de creencias, el mismo sistema de creencias que generó la situación que estás viviendo hoy. Entonces, si tú sigues confiando en ese mismo sistema de creencias, no vas a poder resolver la situación, porque estás en ese mismo nivel de conciencia. Entonces, el primer paso es salir de ahí y decidir confiar, tomar la decisión. Yo elijo resolver esta situación. No sé cómo, no sé en qué momento, no sé de qué manera, pero estoy seguro que esta situación la voy a resolver y asumo la responsabilidad. Repetirte eso constantemente hace que te salgas de ese campo de percepción y te abras al campo de infinitas posibilidades. Porque más allá de tu rango de percepción actual, hay muchas maneras de solucionar. Hay mucha gente en el mundo que ha resuelto sus deudas financieras de maneras inimaginables y estando en peores condiciones que tú. ¿Por qué? Porque primero tomaron una decisión. Esa decisión hizo que subieran su nivel de conciencia. Y a partir de ahí, lo demás se empezó a alinear. Si tú esperas que lo demás se empiece a alinear para tomar la decisión interna, eso jamás va a suceder. Así es que esperas el Tao. Porque mientras estás sobrepensando en el cómo puedo resolver, te alimentas de más negatividad. Tienes que soltar el cómo, tienes que soltar el cuándo y elegir conscientemente que no sabes cómo, no sabes de qué manera, pero tienes la certeza de que se va a resolver. Repítelo siempre, incluso si estás sintiendo resistencias internas. Tienes que continuar marcando esa firme intención. Ese es tu poder, es tu energía. Con eso tú ya elevas un poco más. Hay que asumir la responsabilidad de lo que se creó en el pasado y se está materializando en el presente. Es una oportunidad de empezar a liberar todos esos patrones mentales acerca del dinero. Velo como una oportunidad.
Si no se hubiera mostrado esta crisis, probablemente nunca hubieras descubierto que tienes limitaciones acerca del dinero. Velo de esa manera, velo como una oportunidad, porque cada crisis es eso, es una oportunidad. Todo depende cómo tú lo ves. Si lo ves como problema, vas a multiplicar los problemas en tu vida. Si lo ves como oportunidad, te vas a abrir al campo de infinitas posibilidades y vas a empezar a avanzar. De esa manera lo hice yo. A partir de que comencé a hacerlo, ¿sí? Cambiaron muchas cosas en mi vida y logré resolver más de la mitad de esa deuda en menos de un mes, simplemente por abrirme al campo de infinitas posibilidades. Recuerda que cada persona lleva su propia mochila, ¿no? Entonces, hay personas que llevan más piedras en esa mochila porque han alimentado durante más tiempo la negatividad. Entonces, tienen que sostener más tiempo esa decisión interna. Obviamente, estos primeros 2 pasos requieren acción y por eso vamos con el paso número 3. Tienes que empezar a tomar riesgos para subir al siguiente nivel. ¿Cuál es el primer riesgo? Tomar la decisión. El segundo riesgo para tu cerebro, soltar el cómo y sostener la fe aunque sientas perturbación emocional. ¿Por qué? Porque tu cerebro recuerda que te quiere mantener en la zona de confort. Pero lo que sucede es para que tú pases a un siguiente nivel, tienes que soltar ese control y empezar a confiar en lo que todavía no ves. Porque esa solución está en el campo de infinitas posibilidades, pero por la limitante mental que tienes ahorita que te llevó a tener esa deuda, no lo puedes ver, pero tienes que empezar a confiar en lo que no ves en el presente, ¿sí? Y el punto número 3, empezar a usar las herramientas que tienes ahora. Aceptar la situación actual. ¿Qué hice yo? Bueno, acepté la situación, solté el cómo, solté el cuándo y demás. Y lo que hice fue usar las herramientas y las cartas que tenía. ¿Qué cartas tenía? ¿Sí? Una cierta cantidad de dinero que podía abonar. Eso no cubría ni siquiera el saldo mínimo, pero le estaba mostrando al banco que tenía la intención de pago. Si tú sostienes esa intención de pago poco a poco y no necesitas pagar grandes cantidades, tu situación interna cambia, asume responsabilidad y eso se lo reflejas al banco. Al pasar de unos días de estar asumiendo esa responsabilidad, usando las herramientas que tenía, incluso el banco me llamó, se empezó a solventar la situación. Logré llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que tienes la voluntad. Pero si tú no quieres asumir por miedo y evades la deuda, las cosas van a empeorar. Si te das cuenta, tú reflejas tu estado interno con el banco, ¿sí? Tu estado interno es lo que al final crea esa relación que tú tienes con el banco. Debes dejar de victimizarte y ver al banco como un enemigo porque no lo es. El banco te prestó dinero. Tú asumiste esa responsabilidad y sabías las consecuencias de no pagar. Entonces tienes que asumirlo, tienes que asumir esa responsabilidad y cambiar tu estado mental. Si tú no te dejas de victimizar, vas a seguir replicando ese patrón y no vas a poder resolver esa situación. Y mientras más evadas, más energía negativa acumulas a lo largo del tiempo y esto se empieza a replicar en otros ámbitos de tu vida. ¿Por qué? Porque esa situación te estresa. Cada vez más, te estresa, te cansa, a nivel energético es agotante. Entonces, el primer punto que tú tienes que ver es empezar a resolver esa situación, tomar la responsabilidad. Al ver el banco que tenía voluntad de pago, se abrió mucho más conmigo. Empecé a encontrar diferentes cosas y seguí sosteniendo esa mentalidad de poder. Y cuando menos lo esperé, ¡boom!, me vino dinero de manera inesperada y logré cubrir más de la mitad de esa deuda. En cuestión de unos días, me vino un dinero que no esperaba, pero si yo no confío en las soluciones que todavía no veo, no alineo esa energía. Si se dan cuenta, el estado de conciencia cambió con el simple hecho de tomar la decisión y de asumir responsabilidad. Date cuenta que cuando tú tienes una situación con deuda y esta deuda va creciendo y va creciendo y va creciendo, a nivel interno, tú no la quieres ver. Hay personas que ni siquiera quieren ver cuánto es lo que deben por miedo. Quieren evadir y esa evasión lo único que hace es bajar tu nivel de conciencia y desde esa energía baja no lo vas a resolver.
Entonces te voy a repetir, primero, recordar que ningún problema se puede resolver desde el mismo nivel de conciencia. Segundo, debes tomar una decisión interna y asumir responsabilidad. Eso ya eleva tu siguiente nivel, ¿sí? Te eleva a un siguiente nivel, más bien. Y tercero, empezar a asumir riesgos para subir al siguiente nivel en la vida. La única manera de que tú subas de estado de conciencia es empezando a comportarte como esa persona que tiene la capacidad de resolver con tus herramientas de ahora, como te dije. Entonces, si tú no puedes pagar la mitad de la deuda, con lo que tienes, tú tienes que empezar a mostrar voluntad. Y eso te va a hacer crecer a nivel energético, a nivel emocional. Cuando tú pagas esas pequeñas cantidades, obviamente va a haber miedo. Pero si tú no tomas el riesgo de pagar, ese miedo va a estar escondido, pero te va a estar saboteando de manera subconsciente. Cuando tú tomas el riesgo de empezar a hacer pequeños pagos, las ideas limitantes empiezan a surgir, ¿sí? Las ideas de escasez, me voy a quedar sin nada, ¿qué voy a hacer? No puedo pagar. Y todas esas ideas que surgen por el riesgo que tomaste son precisamente las ideas que tienes que empezar a cancelar. ¿De qué manera la cancelas? Basta, alto, cancelo cualquier palabra que a ti te ayude a decir alto, hasta aquí. Y luego repetir, este pensamiento no me es útil, no está conectado con la versión elevada que yo elijo ser. Lo descartas y actúas en contra de esa inercia, ¿sí? Es decir, accionas, es decir, pagas. De esa manera. Y mientras más lo sostienes a lo largo del tiempo, con cada pago sigues cancelando las ideas limitantes y va a llegar en un punto donde cada pago es una piedrita más que sacas de esa mochila de karma negativo, ¿no? Entonces la mochila se va volviendo cada vez más pequeña y lo que pasa es que empiezas a atraer circunstancias, personas y contextos alineados con una siguiente frecuencia y es ahí donde se abren otras oportunidades que tú al principio no podías ver. De esa manera resolví mi situación y de esa manera está resolviendo la situación una de mis alumnas, ¿sí? Voy a pedirle su testimonio para compartirlo en Instagram porque es poderoso. Venía de mucho tiempo de querer evadir una deuda. No podía ni siquiera ver sus saldos porque le daba miedo. Creo que esto le pasa a muchas personas. Con un cambio de decisión, ¿sí? Como un cambio interno y de repetirse, no sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, pero tengo certeza de que esto se va a resolver. Solo con hacer eso, ¡pum!, elevó su nivel de conciencia. Se empezó a abrir a otras cosas. Y ahora resulta que ya hizo arreglos con el banco que le tienen mucho beneficio y ya está empezando a solventar su situación, ya está mucho más tranquila. De eso se trata. Si no hubiera tomado esa decisión interna, hubiera seguido evadiendo la responsabilidad. Y como consecuencia esa deuda iba a seguir creciendo a lo largo del tiempo. Así es que estos 3 puntos son clave. Ya sabes que primero tienes que tomar decisiones internas, entender que desde ese mismo estado de conciencia no va a mejorar la situación y empezar a accionar. Esto es súper importante, que tomes riesgos. Tomar un riesgo no quiere decir que hagas cosas épicas y grandes ahorita, pero en la medida en que tú tomas pequeños riesgos, vas reentrenando a tu cerebro para tener una mayor capacidad de tolerancia a la incomodidad y tolerancia al riesgo. Y esa es la diferencia entre las personas exitosas y las que no lo son, que tienen una mayor tolerancia a la frustración, tienen una mayor tolerancia al riesgo, saben usar sus cartas. Entonces, si tú quieres crecer y ser exitoso, tienes que empezar a usar tus cartas hoy. No son las mismas cartas de la gente que es millonaria, que tiene muchas cosas ya, pero con tus herramientas de hoy, tú puedes empezar a asumir riesgos. Y todo va a mejorar, te lo aseguro. Lo comprobé yo y lo comprobó también mi alumna, ¿sí? Entonces, si tú quieres entrar a mi grupo privado, te dejo el enlace abajo. Ahí enseño todos los temas relacionados con salir del miedo para conectarte con el poder en cualquier ámbito de tu vida. Si todavía no me conoces, puedes ver mis videos gratuitos. Ale Desprograma, suscríbete, ¿sí? Ahí comparto muchísima información de valor.
de todo lo que yo he aprendido. En los últimos meses he invertido más de $1,000 con mis mentores y tú tienes contenido gratuito aquí, ¿sí? Pasé de ser una persona tímida, insegura, con ansiedad social, con medicación psiquiátrica, con muchos vicios, a conectarme con mi propósito, a conectarme con mi poder interior, a transmitir un mensaje a través de redes sociales. Imagínate, una persona sumamente tímida. Entonces cambié radicalmente mi vida y ahora te estoy compartiendo esto. Y lo tienes de manera gratuita en mi YouTube. Solo si tú quieres aprender algo, necesitas constancia y repetición. Repetir los mismos videos una y otra vez. Porque cuando tú ves a un mentor, lo que estás comprando es su sistema de pensamientos. Y nosotros creamos un sistema de pensamientos con repetición. Con repetición, así nos programamos, o con un impacto emocional fuerte. ¿Y qué es el impacto emocional? Los riesgos. Cuando tú asumes esos riesgos, tienes un impacto emocional porque vas en contra de toda esa inercia, de todo ese patrón limitante. Y es ahí cuando se empieza a integrar una nueva idea, un nuevo sistema de pensamientos. Si no te arriesgas, pero sigues repitiendo, lo vas a lograr, pero durante mucho más tiempo y con repetición constante. Pero si tomas pequeños riesgos de acuerdo con las cartas que tienes hoy, vas a acelerar tus resultados, ¿sí? Vas a acelerar tus resultados. Así es que, chicos, les dejo de nuevo el enlace de mi grupo privado Trascender el Miedo, el enlace de mi Instagram y de mi pack de sesiones 1-a-1 para las personas 100% comprometidas y que quieren acelerar sus resultados. Me pueden preguntar por él. Sí, chicos, nos vemos en el siguiente video.